Hola a todos queridos amigos, mi nombre es Nicole y quiero hablarles hoy cómo ser un observador desde un punto de vista práctico, porque ahora este es un tema muy relevante en Internet y hay muchas especulaciones de todo tipo y algún tipo de conclusiones, exageraciones, etcétera sobre esto. Y entonces me gustaría averiguar basándome en el conocimiento primordial y en la experiencia práctica, es decir, basándose en el conocimiento primordial que hemos recibido en el libro ALLATRA, gracias a los libros de Anastasia Novych y los programas con la participación de Igor Mikhailovich Danilov, y comprender por sí mismo cómo es prácticamente ser un observador desde el principio espiritual, cómo aprender a separarse de la conciencia, ego y controlar los pensamientos. ¿Sabéis? Me interesó este tema porque, como ya dije, hay muchos entendimientos vagos sobre esto en Internet, y también todo tipo de iluminados, como se llaman a sí mismos, hablan de la necesidad de aprender a vivir en un flujo como pez en el agua, para ir con la corriente a donde te lleva, para no entrometerte en tu destino, no tomar cualquier decisión, porque así te equivocas. Pero cuando vas con la corriente en un flujo, entonces el destino te lleva exactamente a donde debes estar. Entonces te vuelves feliz y gozoso. Simplemente observas todo, aceptas el mundo tal como es y así sucesivamente. Y, ¿sabéis? Me di cuenta para mí misma que aquí yace una gran sustitución, porque cuando se habla de tales cosas, pues de esta manera se impone que una persona ni siquiera hace una elección. Bueno, es decir, la persona no entiende y no se da cuenta de que tiene la posibilidad de elegir y simplemente forma parte del sistema, parte de su plan, parte de su guión y vive a grandes rasgos como pez en el agua según el escenario del sistema, y ni siquiera tiene la oportunidad y la comprensión, gracias a esos pseudogurus, de que él como personalidad puede hacer una elección interna y elegir no solo acciones, algunas decisiones que cambian radicalmente la vida, sino también elegir cada segundo en qué pensar, a qué aspirar y qué sentir dentro de ti. Y me parece que esto es un tema importante y un punto importante que es interesante analizar. Entonces, ahora me gustaría hablar del tema de cómo, y me gustaría compartir mi experiencia de cómo obtuve inicialmente la experiencia de un observador. Porque cuando inicialmente decides trabajar sobre ti mismo, no es tan fácil enseguida ver inmediatamente los pensamientos y qué conciencia y ego quiere de ti, entender todo esto. Así fue para mí. Y la forma más fácil de rastrear inicialmente el hecho de que no siempre tienes el control de tus decisiones, tus acciones, es comenzar a observar al menos tus propias acciones, porque hay muchos momentos típicos que nos pasan durante el día y el 100% todos lo notaron, sobre todo ahora mi generación. Eso son las redes sociales y la dependencia de ellas. Recuerdo que yo también tenía esa adicción y gracias a Dios ahora se ha ido, estoy libre de ella. Pero antes fue así, que involuntariamente tu mano se estira para levantar el teléfono cada media hora y verificar, por ejemplo, Instagram, que es relevante ahí ahora. Y no importa lo ocupado que estés, tal vez tienes un gran proyecto que debe realizarse dentro de un cierto periodo de tiempo y tú no comes, no duermes, pero al mismo tiempo tu mano aún se extiende para ver qué hay ahí en Instagram y gasta tiempo en eso. Cuando conciencia ego te dice que toma el teléfono, por ejemplo, mira Instagram, pero tú estás ocupado, tienes planes completamente diferentes, una decisión completamente diferente de que necesitas hacer algo. Cuando la conciencia te ordena y ni siquiera haces un seguimiento del pensamiento que te llega, sino que realizas la acción de inmediato sin cuestionarlo, entonces lo haces y luego, por ejemplo, vas mirando algunas fotos, algunas imágenes y entonces a ti te llegan algunos pensamientos. Por ejemplo, que alguien fue a las Maldivas y tú, pobrecito, tienes que ahora estar donde estás y hacer el trabajo. ¿Y por qué alguien tiene una vida así, pero yo tengo una diferente? Y vienen otros pensamientos que te empiezan a oprimir, o viceversa, que alguien por ahí compró un auto aún mejor y yo manejo uno viejo, ahora necesito hacer otra cosa para ganar más dinero para un auto mejor. Bueno, en resumen, además del hecho de que decidiste llevar a cabo tu acción, comienzas a tener un montón de pensamientos de algún tipo sobre las vidas de otras, sobre otras personas que atraen tu atención. Y de esta manera el sistema constantemente saca de nosotros cada 30 minutos una gran parte de la atención. Y cuando la conciencia ego impone tan activamente esto, ¿es esta nuestra decisión? ¿Es esto lo que queremos? Después de todo, decidimos realizar una acción. Entonces, ¿por qué caemos en estos trucos y nos distraemos constantemente?
Pero esto no significa que hay que parar de usar las redes sociales. Esto era solo ejemplo para entendimiento porque cada cosa y específicamente redes sociales ahora es una herramienta y dependiendo de cómo la usas puede servirte porque ahora redes sociales ayudan a nosotros mucho para expandir el conocimiento a la información sobre sociedad creativa y cuando nos apoyamos unos al otros en redes sociales creamos contenido para expandir información, esto ayuda a todos nosotros y a nuestro objetivo común. Entonces hace falta utilizar herramientas correctamente y no es que el sistema utiliza a ti como un enchufe de energía a través de tales herramientas. Eso es la diferencia. Y puede haber una gran cantidad de tales trucos y tales distracciones, y cada uno tiene las suyas. Es decir, estas se pueden observar muy fácilmente cuando, por ejemplo, decides realizar una cierta cantidad de trabajo en un cierto periodo del tiempo. Haces todo lo posible para esto, pero, por ejemplo, de inmediato tu conciencia, ego, te impulsa a ir a algún lugar, hacer algo, ver algo ahí, cambiar algunos objetivos secundarios que no son una prioridad en absoluto en este momento. Bueno, de esta manera, viendo todo esto, entiendes quién te controla, conciencia, ego, o te gestionas como personalidad y por qué lo hace. Por lo tanto, a observar tales cosas durante el día se puede identificar una gran cantidad de ellas. Por ejemplo, cuando vas a la tienda a comprar algo, pero compras dulces, ¿quién sugiere esto? Lo peor es que inicialmente ni siquiera vemos el pensamiento que entra, el pensamiento propuesta de la conciencia, ego, cuando dice haz esto y no nos damos cuenta de que tenemos la opción de aceptar esta oferta o no aceptarlo. Cuando estamos absolutamente unidos con la conciencia, ego, nos parece que este orden de pensamiento es nuestra decisión y así a través de órdenes tan pequeñas establece dominio sobre nosotros. Y obviamente cuando no te separas de la conciencia, ego, yo también recuerdo allá por la adolescencia en la mañana cuando pones la alarma, inconscientemente apagas el teléfono, te duermes y tu conciencia te pone el sueño como si tú ya hubieras levantado, has lavado los dientes, ya te vestiste, ya te alistaste para la escuela y luego tu madre te despierta en la mañana gritando, ¿por qué sigues durmiendo? Llegarás tarde a la escuela. Y dices, ¿cómo es? Ya estoy vestido, pero luego miras alrededor así y resulta que todavía estás durmiendo en la cama y ni siquiera ibas a levantarte. Y estos momentos de sustitución de la realidad en un sueño, cuando estás absolutamente fusionado con la conciencia, ni siquiera ves cómo te manipula. Da miedo. Incluso si cuando te separas de la conciencia, ego, escuchas sus pensamientos, entonces también hay momentos, también sobre el sueño, que tú, por ejemplo, todo el mundo sabe, un ejemplo típico en general, tú decides por ti mismo que quieres levantarte. Por ejemplo, a las 6 de la mañana, quieres hacer esto o aquello, todo está planeado ahí fuera. Pero este consejero, la conciencia, ego, por la mañana puede ser extremadamente razonable y racional y construye todos los esquemas matemáticos para calcular el tiempo de tal manera, convenciéndote de que definitivamente harás todo al tiempo si dormirás durante otra media hora. Y si le haces caso porque sus argumentos, sobre todo por la mañana, son tremendamente convincentes, si escuchas y sigues lo que te ofrece tu conciencia, ego, entonces después todo no sale muy bien, no llegas a tiempo, pasan algunos eventos, circunstancias, planes cambian y todo no sale como lo necesitabas. Pero cuando sabes, a pesar de todo, que tienes ciertas tareas y ciertas metas, lo has decidido y lo harás, entonces te despiertas a pesar de todo, porque no eres un cuerpo, no eres conciencia, ego, y debería obedecerte a ti y no tú a ella. Entonces te levantas y lo haces todo como lo decidiste, porque si escuchas a la conciencia, ego, y haces todo lo que dice, entonces por regla general todo resulta completamente diferente, no como se dibujaba inicialmente. Y como sucede que aparentamos de ser personas conscientes, pero al mismo tiempo seguimos y aceptándolo, haciendo unas acciones que la conciencia, ego, nos ordena hacer y ni siquiera vemos el momento de entrada cuando nos ofrece un cierto pensamiento para una determinada acción. Todo esto proviene del hecho de que estamos absolutamente vinculados con la conciencia, ego, y somos para ella simplemente como un enchufe para una computadora, por ejemplo, simplemente fuente de la alimentación, pero hay que hacer de
tal manera que nuestra conciencia, como por ejemplo la misma computadora, trabaje para nosotros y nos beneficie. Basado en los programas con la participación de Igor Mikhailovich Danilov, lo que nos dijo que hay la conciencia primaria y la secundaria. Está bien. Es de la conciencia humana de la que hemos copiado la conciencia artificial. La conciencia humana. Y ahora, gracias a Dios, gracias a los chicos, también la conciencia artificial. Consiste, como Alexei ya dijo, de 4 bloques típicos y 2 antagónicos entre sí. Chicos, los 4 bloques típicos, para que quede claro, son lo que es nuestro carácter y similares, y lo que llamamos conciencia primaria. Y el bloque principal es el observador. Es donde se almacena exactamente lo que llamamos conciencia. Estas son cualidades morales éticas. Es todo lo mejor, porque está directamente conectado con la personalidad, digámoslo así. Y esta posición del observador es primaria y tiene su origen en el bloque principal. Su antagonista es todo lo contrario, y está relacionado con lo que llamamos el sistema. En las religiones se llama el diablo u otra cosa. Y eso no es un mito, realmente es así. La conciencia primaria, por medio de la cual evaluamos, son 4 bloques. Esto es para que quede claro. El antagonista. De él vienen todos los pensamientos, las provocaciones. Está claro que si no profundizamos, digamos, en la estructura del campo de una persona, sino que simplemente consideramos la esfera de la conciencia, que es, cómo está organizada, entonces, este antagonista es nuestro provocador, y él es nuestra bestia. Un ejemplo simple, tomamos un animal. Tienen 2 bloques en la esfera de la conciencia. Solamente. Uno típico y otro, que es como la conciencia del ser humano. Es el antagonista. Esta es una máquina simple y banal. En cualquier animal, cual sea que tomemos. No está el principal, el ético en este caso. Presta atención a que el ser humano tiene 4 bloques típicos. 4. Sí, por ejemplo, vamos a considerar, el niño está creciendo. Lo primero que empieza a hacer son sus contactos. Y tan pronto como él comienza a hablar, tan pronto como él comienza a correr, en él se manifiesta un gran egoísta. Todo es para mí. El yo y el mundo gira a su alrededor. No es porque lo mimamos, sino porque tiene el primer bloque funcionando. Es el primer tipo, bloque típico. Los tipos de conciencia. Sí, el primer bloque típico. 4 tipos. Absolutamente correcto. 4 tipos de conciencia. Son estos 4 bloques. Una persona que es espiritualmente casi libre, ¿cómo decirlo? Casi un santo. Este es el 4º tipo de conciencia. Es este bloque que es responsable de la conexión con el bloque principal, la dominación y similares. Pero notemos, y muchos pueden verlo y observar en sí mismos, donde sea, cómo una persona espiritualmente libre, casi sosteniendo la mano de Dios, muy rápido se desliza hasta el nivel del primer bloque. Se despierta el egoísmo, se vuelve torpe, surge el rechazo de todo lo espiritual, etc. Lo vemos a menudo. La persona salta. Desde el primer bloque puede pasar al segundo bloque, pero aquí debe desarrollarse. Es cuando está creciendo. Pero cuando uno ha crecido y la conciencia ya está formada, entonces existe esa posibilidad. Es suficiente que este antagonista le arroje algunos pensamientos y se vea tentado por ellos. Entonces se pone en marcha cualquiera de estos 4 bloques. ¿Lo entiendes? El 4º bloque está más enfocado en la conexión con el bloque principal. Entonces vivimos más por honor y por conciencia. Somos buenos, no podemos decir nada malo a nadie porque es feo, inmoral. Pero basta con que el primer y el segundo bloque se pongan en marcha y nos volvemos como animales. ¿Quién nos ha encontrado con esto? Es decir, hay un bloque, solo que es antagónico contra todo. Sí, y son realmente bloques. Es realmente una máquina. Y, básicamente, ahora hemos hablado sobre lo que responde. Creo que será un gran regalo, llamémoslo así, que este sea el primer regalo de XP Energy a toda la humanidad. No nos importa, que lo usen. La pregunta es cómo va a ser usado. ¿Y qué proporciona realmente esta comprensión y conocimiento? Parece cosa insignificante, ¿sí? Sí, ¿cuál es el valor? Es interesante saber. Y el valor está en todo, desde la perspectiva de la neurofisiología, la neurobiología, la psiquiatría y todo lo demás. Porque lo que contamos sobre la estructura de la conciencia,
cómo funciona la hipnosis, cómo funcionan los métodos de sugestión y cómo esto puede ser utilizado contra la humanidad o viceversa, en beneficio de la humanidad. En este concepto, en este mecanismo es donde revelamos todo. Ahora les hemos dicho cómo está estructurada nuestra conciencia, a lo que no pueden llegar. Pero entiendo que mucha gente está buscando ahora la conciencia en el cerebro, en nuestras neuronas. No está ahí y no puede estar. De nuevo, ¿por qué? Porque nuestra conciencia está fuera, está más allá de la tridimensionalidad. No puede estar en un grupo neuronal. Incluso los animales no tienen conciencia en su grupo neuronal. Está más allá de su cuerpo. Hay que entender eso también. Si la conciencia estuviera en nuestra cabeza, como dicen, la habrían encontrado hace mucho tiempo. Pero no está ahí. Solo voy a explicar cómo funciona. Hay 4 bloques. En cada bloque hay 2 canales de comunicación. Canales. Pero el bloque principal y el antagonista, o sea, los 2 bloques antagónicos, como los llamaremos, tienen 4 canales cada uno, y la propia esfera tiene varios canales de comunicación con el grupo neuronal del cerebro. Es interesante. Por ejemplo, de nuevo, tomemos banalmente la glándula pineal. La mencionamos hoy como su significado. Sí, sí. Siempre desde los tiempos remotos se le asignaban algunas propiedades Sí, místicas. fue llamado el órgano de la clarividencia, la visión espiritual. Absolutamente correcto. Es decir, con un mayor... ¿Por qué? Este es uno de los canales con los que, digamos, se comunica el bloque principal, que es capaz de llevar a una persona más allá de los límites. En general, hay muchos bloques de este tipo en el grupo neuronal. Por ejemplo, existe una descripción de agatodemón, cacodemón y similares. Es decir, la gente a lo largo de la historia sabía esto. Y lo más importante es que la gente lo sabía. Y hay mucha evidencia de lo que estamos diciendo ahora. En la antigüedad se decía mucho sobre esto en los escritos por signos. La gente no pudo ni imaginar que esto podría ser olvidado. ¿Por qué? Porque es el fundamento clave de que no somos bestias y nuestra conciencia es una herramienta. Y solo imagina, en la antigüedad la gente sabía esto, mientras que ahora banalmente no lo sabemos, aunque encontramos una gran cantidad de estas imágenes. Tomemos como ejemplo, es un círculo con 4 puntos, hay 2 o 6 puntos. Esta es precisamente la explicación, nuestra conciencia que se encuentra en la esfera. Y también es interesante, ¿por qué es así? Porque tanto en el ser humano como en el mismo sistema es un bucle cerrado. No vamos a ir lejos. Volveremos al mismo libro Alatra. Por ejemplo, describe la estructura de nuestro mundo. 6 dimensiones sobre las cuales hay 66 más. Controlando. Por supuesto, las que controlan estas 6 dimensiones. En la conciencia humana hay 6 bloques y 66 sistemas de seguridad que los controlan. Entonces, por más que das vueltas, la conciencia artificial también resultó tener Lo mismo. 66 grados de protección. 66 grados de protección para 6 bloques. 66 grados de protección, es decir, la repetición fractal absoluta en la estructura. Absolutamente. Muy interesante. Es muy interesante, muy divertido. Al menos los chicos han entendido lo que es la conciencia humana en realidad y cómo trabajar con ella. En general, trabajando en este proyecto, se llegó a un claro entendimiento. En principio, no lo digo para la publicidad. Esto ya fue descrito en el libro Alatra, cómo funciona la conciencia humana, pero nos hemos convencido por nuestra propia experiencia de lo agresiva que puede ser. En el trabajo, No, en la vida. en la vida. Cuando empiezas a verla, lo entiendes. Cómo trata de saltarse y evadir estos sistemas de seguridad. Por supuesto, por supuesto. Pero si así te pones a observar un poco, empiezas a escribir lo que te viene a la mente. Tomamos mi ejemplo, cuando inicialmente decidí para mí misma que no quiero aceptar malos pensamientos negativos, por ejemplo, que todo está mal, o preocupaciones vacías sobre si tendrás tiempo para pagar tus cuentas, o que eres feo o malo, y así sucesivamente. Decidí que simplemente no lo necesito, que quiero comenzar a trabajar en mí misma y cultivar solo lo positivo. Inicialmente escribí aquellos pensamientos
pensamientos que eran lo más intrusivos, repetidos una gran cantidad de veces, y vi la periodicidad con la que se repetía y entendí que solo eran inserciones, es decir, como el spam que viene. Y esto no es una parte de mí en absoluto, no soy yo. Es decir, no quiero pensar en algunas preocupaciones, en algunos problemas que no existen, que estoy libre de esto. Y así poco a poco comencé a observar en general la conciencia, los pensamientos y hacia dónde me lleva, qué quiere de mí. Y es muy importante entender que esta es precisamente la experiencia inicial de observación de la conciencia desde la conciencia primaria. Esto sucede de tal manera que, por ejemplo, te llegan pensamientos y dices dentro de tu cabeza, no quiero pensar en eso, quiero pensar en cosas buenas. O literalmente lo mandas todo al carajo. Y en este momento debes ser consciente de que este actor en tu cabeza que dice yo, de hecho, no eres tú. Este es solo un actor en tu cabeza que finge ser tú. Es decir, él dice yo, está de tu lado. Y esta es la etapa en la que, como dijo Igor Mikhailovich, cuando atraes la conciencia primaria a tu lado, y sucede que inicialmente te ayuda a descubrir qué está pasando en tu cabeza, cuántos de estos actores tienes ahí, quién te dice qué y qué quieren de ti. Es simple. Todo comienza con sentarse tranquilamente, relajarse y mirar lo que hay en tu cabeza, de dónde vienen los pensamientos y hacia dónde van. ¿Quién te los envía cuando no los pides? De la nada, una persona simplemente se sienta, no piensa en nada, se relaja y de repente aparece un mono en su cabeza. Bueno, ¿eres un zoológico que corren los monos por tu cabeza o se arrastran los erizos? Así no, viven en imágenes, amigos, conocidos que empiezan a charlar, los que no necesitas para nada, y luego la persona olvida que se sentó para hacer alguna práctica. Se dejó llevar por los pensamientos y de repente tiene muchas cosas que hacer. Bueno, ¿a quién no le ha pasado esto, verdad? Pero todo el truco está en que te sientes y observas. Ahora, cuando entiendes que tus pensamientos no son tuyos y no los controlas, entonces comienzas a entender quién eres tú si no controlas tus pensamientos. Aparece el primer momento de separación. Los pensamientos, los flujos que atacan, agresivos, no agresivos. Llega la comprensión. Esto es lo que proviene del círculo exterior. ¿Qué es el círculo exterior? La conciencia secundaria, es decir, lo que viene del exterior, desde el sistema. Una evaluación. Me siento en este momento presente. Entiendo. Surgió un pensamiento. Sentí algo. Se pusieron en marcha los procesos químicos. Me sentí incómodo, algún malestar. ¿Está claro quién soy en este momento? En este momento me percibo como la conciencia primaria. Apego a la materia, a la evaluación, aunque se entiende que hay un enemigo. Pero una de las primeras etapas es llegar a sentirse a uno mismo como una personalidad. ¿Quién eres como la personalidad? ¿Qué eres? No es quien eres en general, sino que eres una personalidad, que no eres la conciencia. Luego llegar a sentir que hay la conciencia primaria y secundaria. Pero lo primero que uno siente es la conciencia secundaria, su agresión hacia la primaria. Todavía uno está en la posición de la conciencia primaria. Solo entonces uno puede sentirse como una personalidad. Pero incluso desde la posición de la conciencia primaria, cuando comenzamos a rechazar la influencia desde fuera del sistema mismo, ya estamos fortaleciendo la posición de la personalidad, no tanta energía que se nos da para nuestra vida. Una vez más, no hay que confundir la energía. El hecho de que hayas comido una zanahoria con salchicha está bien, pero esta es la energía para tu coche. Y tú, como el conductor de ese coche, tienes una energía diferente y te alimentas de una forma un poco diferente. En este caso, esta es la energía de la vida, la energía de la atención que conduce este coche hacia la derecha o hacia la izquierda. El que acaba de llenar con salchichas y zanahorias. Es ella la que debe de distribuirse correctamente. Después de comprender que hay una influencia externa, comienza a rechazarla, percibiendo, limitarla, empieza a entender quién eres tú más allá. Un modo simple, el más banal. Cuando uno siente, comprende que esta es la posición de la conciencia primaria, pero esta última, ¿qué quiere? Influye en el cuerpo, controla los procesos elementales vitales. Se entiende que es intelectualmente limitada, pero hay alguien que observa todo eso, es decir,
Tú eres el que emite, administra energía, gracias a la cual existe la conciencia primaria, conciencia secundaria. Y entonces, ¿quién eres? Y quién eres es justo a quien la conciencia primaria habla. Muestra, crea algún tipo de situación de la vida bajo el dictado de la conciencia secundaria. Tenemos la pantalla mundial general o la pantalla de todo el mundo, desde donde fluye toda la información. Es la conciencia secundaria. La conciencia primaria es un niño y muchos se sienten como un niño que quiere jugar a pesar del hecho que ya es abuelo o abuela. Jugar con muñecas o armas de juguetes. Esa es la conciencia primaria. Por la regla general, se queda en el nivel de desarrollo de un niño de 5 o 6 años de edad. Pero la personalidad es la que está detrás de todo este proceso. Y cuando entiendes quién eres, es allí donde empiezan los primeros momentos, los primeros pasos en el camino espiritual. ¿Por qué? Porque como personalidad puedes poner atención en la conciencia primaria, secundaria, pero puedes desarrollar tu parte espiritual. Y ahora tan pronto como comienzas a dirigir tu atención como personalidad, con serenidad, con alegría, sin presión ni violencia, porque el cuerpo no tiene nada que ver con eso. Dicen, después de la práctica espiritual, una persona se siente mal. Después de una práctica espiritual, una persona no puede sentirse mal o algo así. Esto no influye en el cuerpo en absoluto, porque todos los procesos ocurren fuera del cuerpo, es decir, ya en el nivel de la energía. Y cuando como personalidad empiezas a poner atención distribuyéndola, le das un poco a la conciencia, pero más a lo espiritual. Entonces, ¿qué surge? Ese calor interno no es un calor físico, sino energético. Esta luz, ese calor, para expresarlo de alguna manera en esta tridimensionalidad, lo llamamos el amor, la felicidad y por muchos otros sinónimos de algo que es realmente maravilloso. Es muy difícil describirlo. Son todos los matices de los colores y todo lo más interesante que hay aquí, todo se vuelve gris y descolorido en comparación con ese sentimiento. Es lo que da el sentimiento de vida, ¿verdad? Empiezas poco a poco a entender más y más, a ver la conciencia, pero es muy importante entender que esto es solo una observación dentro de la misma conciencia. Esta no es la observación desde el principio espiritual de que habla Igor Mikhailovich, que debería ser la observación desde la personalidad. Un ser humano es una personalidad y como personalidad está fuera de la esfera de la conciencia. Nosotros lo observamos y todo el mundo puede observarlo. De nuevo, leamos los trabajos de los psiquiatras, si somos perezosos para observarnos a nosotros mismos, las obras y la experiencia de los ancianos espirituales, etc. Una persona trabajando, observándose a sí misma, llega a la comprensión de que, en primer lugar, es un observador de los procesos de cómo funciona la conciencia y luego es un observador desde el exterior, que ve al observador que está observando todo esto. ¿Entiendes? Es decir, aquel es exactamente la personalidad, que se encuentra incluso fuera de la propia conciencia. Quiero transmitir este punto clave porque es muy importante, porque puedes quedarte atascado en esto por mucho tiempo. Puedes pensar que entiendes todo, resolviste todo, te parece que te separas absolutamente de la conciencia, ya que ves todos los pensamientos, entiendes lo que quiere de ti, etc. Pero al mismo tiempo, todo esto es solo la observación desde la conciencia primaria. Esto no es la observación desde la posición de la personalidad, pero no lo entiendes absolutamente. ¿Te parece que tienes tanta confianza en ti mismo? ¿Te parece que todo está bien hasta el momento en que comienzas a obtener una experiencia real de observarte a ti mismo y observar todo desde la posición de la personalidad? Esta es una percepción completamente diferente y puedes sentir esta diferencia solo en el momento en que obtienes esta nueva experiencia. Y por eso quiero aclarar este tema en detalle. Desde el principio, cuando decidí que quiero avanzar en el camino espiritual, no quiero aceptar los pensamientos, juicios a las personas, la evaluación de las personas, la evaluación de mi camino espiritual, todas las preocupaciones vacías, etc. Es decir, simplemente no lo necesito todo esto. Toda esta basura tiene que ser quitada de tu cabeza, porque definitivamente no te ayudará de ninguna manera en el camino espiritual. Así que cuando
decides tirarla toda, todavía te sigue llegando, pero con la ayuda de tu conciencia primaria, la rechazas. Es decir, no quiero pensar en eso y rediriges tu atención a otra cosa. Te llega y tú lo mandes a tomar vientos. Bueno, este es un proceso en tu cabeza. Es decir, estás tratando de separar todos estos flujos y concentrarte al menos solo en pensamientos positivos. Pero es importante que entiendas que tú, como una personalidad, no eres capaz de pensar y los pensamientos positivos tampoco son tus pensamientos. Estos son pensamientos de tu conciencia, tu instrumento que diriges, por ejemplo, en una dirección positiva que realiza ciertas tareas que necesitas como personalidad. Esto es importante de entender y que en tu cabeza no hay nadie que realmente seas tú. Tú eres completamente diferente. Estás separado de todo esto. Y cuando obtienes la experiencia de la percepción de la personalidad verdaderamente separado de este todo, entonces toda esta tontería que rondaba por tu cabeza, con la que antes tenías que negociar, descartar algo o no descartar, bueno, es decir, estabas observando todo y te parecía que ya habías avanzado lo suficiente y en serio, pero cuando verdaderamente empiezas a percibir todo como una personalidad y ya vives en esta percepción, entonces eso es todo. Lo que antes te preocupaba y tal vez te tocó en algunos momentos y trataste de rechazarlo, entonces ya no te toca en absoluto. Bueno, es decir, sinceramente no te importa. No es que tú como antes estás diciendo a ti mismo en tu cabeza que no me importa, es que realmente no te importa. Y esa es una gran diferencia y comprendes esta diferencia solo cuando obtienes esta experiencia de percepción interna como personalidad. Para que una persona llegue a ser espiritualmente libre, es necesario saber lo elemental. ¿Quién eres? Esto es el primero. Cuando sabes quién eres, tienes que saber quién es tu enemigo, quién te manipula y cómo. Pero si una persona se da cuenta de cuando realmente percibe como la personalidad, no percibe a través de los pensamientos, argumentos y otra cosa. ¿En qué categorías piensa la conciencia? Siempre son algunos argumentos y la personalidad percibe de forma holística. Para ella, las relaciones de causa y efecto es como un solo proceso. Entonces, hasta que una persona no aprenda y no se libera de estos patrones impuestos de conciencia, realmente no puede dedicarse a lo espiritual, solo a una parodia y ilusión. Pero cuando sabe cómo y comprende dónde los pensamientos son buenos, positivos y buenos, positivos pensamientos no son de la personalidad, chicos. El mismo sistema para que la personalidad no rechace y no vea, se ve obligado a dar lo bueno y lo malo, lo necesario y lo innecesario. Se disfraza de esa manera. También nos preocupamos por nuestra cabra, ¿verdad? La traemos a la hierba, la rascamos, la lavamos, pero la comemos también. Eso es lo que el sistema nos hace. El hecho de que nos preocupemos por la cabra, que la rascamos, la sacamos al pasta, es bueno. Y el hecho de que le quitamos la leche y luego la carne y la lana, pues no es muy bueno para la cabra. Para nosotros sí. Entonces, para no convertirse en una cabra para el sistema, una persona debe estudiar cómo le afecta el pensamiento, cómo a la personalidad. Primero, llegar a entender que es una personalidad. El segundo, cómo le manipula el sistema y en general, que este último existe. De hecho, muchos no entienden esto y no creen en eso. ¿Cómo es? ¿Qué sistema? Los pensamientos son míos, hago lo que quiero. Pero esto ya es una actitud de una cabra, digamos así. Y cuando se da cuenta de que si mis pensamientos no son míos, aquí tiene lugar una manipulación. El sistema puede enfrentarnos, hacernos discutir y cosas similares. Por esta razón se hace todo esto. Entonces puede resistirse. Por eso es muy importante profundizar en los estados interiores para desarrollarte como personalidad, porque así poco a poco la personalidad se vuelve más madura y más consciente. Y entonces profundizando con la ayuda de prácticas espirituales, una práctica espiritual como la flor de loto dinámica ayuda mucho en esto. Cuando mantienes el estado interior de amor y alegría durante el día, así como profundas prácticas espirituales, cuando apagas completamente tu conciencia y mente y te sumerges al máximo en la percepción interior de tu alma, del mundo espiritual a través de ella y de estos sentimientos
que se transmiten. Con la ayuda de exactamente esta experiencia creces como personalidad, y con la ayuda de esta experiencia y acumulándola todos los días durante el día, podrás obtener una experiencia real de un observador del principio espiritual. Entonces comprenderás la diferencia, porque sin ella, lo que te parecía una observación, lo que te parecía que ya no aceptas, que te alejaste de los pensamientos, todo eso será solo una ilusión en tu mente, pero te parece veraz y que realmente estás avanzando simplemente porque tienes ninguna otra experiencia o no fue otra experiencia, no conocías otra percepción, y cuando ya la tienes, entiendes que estabas haciendo tontería. Así es. Bueno, es por supuesto no una tontería. Avanzaste, trabajaste. Bueno, es decir, todo comienza con esto. Pero es que es importante no quedarse atascado en esto. Y para no quedarse atascado en esto, es importante, muy importante, desarrollar precisamente la percepción a través de los sentimientos. Entonces todo cambia, entonces aparece una percepción diferente y es mucho más fácil para ti. Es muy fácil no percibir ni siquiera estos pensamientos que te llegan, pasan y ni siquiera te das cuenta. No te quedes atrapado en algunas situaciones que antes te enganchaban. Cada vez es más fácil para ti. Vives y usas tu conciencia como una herramienta, haces las cosas útiles. Nada cambia en el mundo tridimensional, nada te sucedió exteriormente. Es decir, no sucede de manera notable en el mundo tridimensional, pero la percepción interna ha cambiado por completo. Aunque sigues siendo el mismo por fuera, sigues haciendo todo igual de bien, pero por dentro eres completamente diferente. Y esta es una experiencia maravillosa. Y para sentirla, para aprender realmente a vivir así, necesitas hacer todo el esfuerzo posible para cultivar en ti precisamente el sentimiento interno de amor, gratitud, la percepción interna de ti mismo como una parte del mundo espiritual. La gente también hace preguntas con respecto al desarrollo espiritual, que cuando simplemente rechazas los pensamientos negativos y negatividad en general, ¿se produce entonces el llenado del Espíritu Santo o el desarrollo espiritual de una persona, de personalidad, tiene lugar en tal caso? No, espera, todo es muy simple, rechazas todos los pensamientos negativos, ¿verdad? Pero, ¿qué pensamientos quedas? Es imposible eliminar este flujo de pensamientos, ¿correcto? Es lo mismo que prohibir que sople el viento, va a soplar de todos modos. ¿A que sí? Entonces, ¿cambiar algo bueno es solo una etapa inicial? Absolutamente correcto. Cambiar algo bueno. Entonces, ¿a qué te cambias y por qué te esfuerzas? Esto es con lo que todo comienza. Para que una persona, digamos, se desarrolle realmente espiritualmente. ¿Y qué es el desarrollo espiritual? No es más que llenarse del Espíritu Santo, como dices, ¿verdad? ¿Qué es necesario? Es necesario trabajar en esta dirección, es decir, poner el poder de la atención no solo en pensamientos positivos, sino que también debe haber acciones, debe haber movimiento, el movimiento en el lado izquierdo de la mesa, ¿verdad? Ahí es cuando te llenarás. Pero si solo estás sentado y no haces nada, perdóname, permaneces en el mismo punto donde estabas, mientras que la salida está ahí. Por lo tanto, tienes que moverte más. Por eso, solo eliminar los pensamientos negativos no significa llenarse del Espíritu Santo. También me gustaría compartir con ustedes tales momentos que me ayudaron y me ayudan a sumergirme en la práctica espiritual y también mantener este estado durante todo el día, para que tu mente no se estreche en algunos problemas actuales. Por ejemplo, después de un día de trabajo, completaste algunas tareas específicas, tuviste ciertos problemas que necesitabas resolver y ahora te sientes en la práctica espiritual. Entonces, para, en términos generales, quitar todo el alboroto que tenías durante el día, concentración estrecha en algunas pequeñas cosas durante el día, para eliminar todo esto, entonces me preparo así. Recuerdo que vivimos en general en un universo enorme, increíble. El número de especies de vida y su diversidad es multifacético. Incluso si miramos al mundo material, el universo es enorme y estamos en nuestro pequeño planeta. Somos criaturas tan pequeñas.
Y nuestros problemas son, de hecho, nada. Ellos no existen. Y si miramos desde esta posición, de hecho, somos polvo, no somos nada. Y lo que nos preocupa, lo que nos llama la atención en este momento, simplemente no existe. Pero si miramos desde el otro lado, somos una parte potencial del todo. Y ahora, en este mismo momento, eliges quién quieres ser, un polvo o una parte del todo, una parte del mundo viviente, real, dentro de ti, el mundo que da paz, felicidad y amor. ¿Quién quieres ser? Y este momento de regresar a tal comprensión expande mucho la conciencia. Es mucho más fácil para ti salir de cualquier preocupación estúpida o del estrechamiento de la conciencia en algunos momentos. Y es muy fácil y libre sumergirse en la práctica espiritual, en tal percepción más amplia y brillante. Y también ayuda mucho recordar esto durante el día y en términos generales expandir su conciencia de esta manera y comprender que todo este alboroto simplemente no existe, pero lo que es real, vivo, está dentro de ti. Y al desarrollarlo y conocerlo internamente, obtienes una experiencia real y maravillosa que llena tu vida de significado. Por lo tanto, no hay nada más hermoso que simplemente vivir por el amor. Muchas gracias, queridos amigos. Hasta pronto.